En el marco de este 8 Magazine especial confinamiento, nosotros incluimos esta sección también, que es la lengua desatada. Desde aquí les mando un saludo a nuestros 3 compañeros que están al frente del magazine, Ana Esther, Elena y Víctor. Y saludo ya a nuestro invitado de los martes, que es Paco Blanco. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues yo encantado, como siempre, Ana, contigo y con tus telespectadores, ya que lo siento como un poquito míos también. Hombre, claro, hombre, tienes una buena parroquia, como tú dices a veces, tienes una buena parroquia que sigue estas palabras que nos vienen sobre todo del mundo rural, en esa búsqueda del patrimonio inmaterial que tú realizas y en ese rescate de las palabras de nuestros mayores y de mucha gente que las sigue diciendo hoy día y además, como siempre decimos, y muy bien hecho, con orgullo. En nuestra última conversación hablábamos de cantar los gallos, que es una cosa que conocen muy bien la gente de más de 50. Sí. Hablamos Los de mayores palabras, como yo, sí. los mayores como, bueno, como tú, como yo, ya, bueno, impavante, estuvimos explicando qué significaba esa palabra, hablamos del sin búscalo, que fue algo que a mí me dejó absolutamente alucinada, así que invito a los que no lo vieran a que lo busquen en las redes, nos pueden seguir también desde Facebook y enganchen este programa también con el anterior si les apetece. Antes de nada, Paco, te quiero mandar un saludo que te dejó el viernes pasado el académico de la lengua José Antonio Pascual, al que invitamos también de vez en cuando al programa y bueno, hicimos un repaso muy bonito y como habló de algunas palabras de su pueblo o de su casi pueblo, porque bueno, aquí lo dejo un poco en el aire, pues yo le dije, oye, pues Paco Blanco viene por aquí a hablarnos de palabras salmantinas y me dijo, hombre, mándale, pero un abrazo muy fuerte a este chico, ¿eh? Así que como te llamó chico, seguro que te gusta, ¿a que sí? Sí, siempre me saluda y dice, oye, ¿qué tal, chaval? Yo se lo agradezco, claro, ¿eh? Pero siempre dentro desde ese planteamiento del cariño recíproco que nos tenemos desde hace mucho, porque si me permites, Ana, fíjate, para mí, José Antonio Pascual, aparte de ser un amigo entrañable, cariñoso, cercano, con el que he hecho algún proyecto, es alguien que a mí me despertó y me desató el interés por las palabras, porque mi primera experiencia en lexicografía fue con él, que me invitó a participar de un diccionario de uso del español que hicimos a comienzos de los 80, poco después de terminar mi carrera, la carrera de filología hispánica, y ahí fue donde yo aprendí, donde, en fin, me dejé cautivar por las palabras y por cómo las palabras deben definirse para que quede reflejada la acepción más correcta. Sí, porque eso parece muy fácil, ¿eh? Visto desde fuera, No lo bueno, pues es, no alguien lo es, está haciendo no un lo es. diccionario y ya está, es Sí, definir la sí, palabra. Ya, bueno, definir la palabra y que sea exactamente lo que uno quiere sí. decir, pues es complicado. Así que bueno, esa Sí, fue yo creo tu... que hice como unas 300, 400, te puedo asegurar que fue un trabajo tremendo, pero un placer al mismo tiempo. Ujú, claro, y darle mucho a la cabeza, a ver cómo hay que hacer Sí, esas definiciones. Bueno, pues ese recuerdo que te dejó el otro día el académico, como decíamos, Pascual, y de ahí nos vamos a ir a hablar de palabras, también de expresiones, y como siempre hace Paco, pues no solo a dar la definición, que nos la das muy bien, pero no eres un diccionario, sino que eres mucho más, porque dices, a ver, detrás de esto se esconde pues toda una forma de pensar o de ver el mundo, ¿no? Y eso es lo que más nos gusta de este programa. Tengo que preguntarte por una palabra que nos quedó por ahí hace unos días, que alguien me preguntó y no le supe explicar muy bien. Digo, le vamos a preguntar otra vez a Paco, porque la contaste así un poco deprisa, debió ser un día ya al marcharnos, y era la palabra apezancar. ¿Qué es sí, apezancar, Paco? sí, que es muy Vamos a sonora retomarla. además. Sí, es muy Pues bonita. mira, ya decíamos aquel día, es verdad que fue un poco precipitado al final del programa, en que traíamos esta palabra. Pezancar es dar zancadas muy grandes, andar con pasos muy grandes, ¿eh? Y que es un término muy poco conocido, pero que ya que la traes a colación, Ana, sí que me gustaría, fíjate, comentar una cosa, y es cómo en muchos pueblos se refuerza el significado de una palabra apoyándola en un acontecimiento o en un personaje, en algo relacionado con la historia del pueblo, con personajes del pueblo. Esa expresión yo siempre se la escuché a mi amigo Antonio Gómez Cruz de Pedrosillo de los Aires, y Antonio siempre dice, esta persona, o tú, por ejemplo, referido a mí, apezancas, como el tío Joseón, de cada zancá un metro, dice. Es decir, que efectivamente daba pasos bastante grandes. No, bueno, pues ese tipo de reforzamientos que es muy común en la tradición, en el mundo del refranero. Nosotros siempre cuando estamos diciendo algo y queremos buscar una autoridad, la buscamos en el refranero. Ya lo dice el refrán. Bueno, Mm. pues esto iría un poco en esa misma línea. Ajá. Bueno, me gusta mucho cuando mencionas quién menciona las cosas o quién dice Ah, las claro. cosas en los sitios, ¿no? Que dices, esto me lo dijo Antonio de Pedrosillo. Me gusta también
cuando haces otra cosa que creo que es importante y es recordar, no solo como hacemos a los grandes nombres, como yo he hecho antes, José Antonio Pascual, por ejemplo, ¿no? Sino que también traes otros nombres un poco menos conocidos, pero que están haciendo una labor mucho más pequeña, pero muy, muy, muy valiosa para vuestro trabajo como etnógrafos, como investigadores del patrimonio, ¿verdad? Sí. Tú siempre hablas de esa gente que en su pueblo pues recopila palabras o recopila más información de otro tipo. Mira, en la provincia de Salamanca ha habido, hay y espero que haya en el futuro mucha gente que dedica muchos años de su vida a elaborar, a redactar, a buscar información e investigar sobre la historia de su pueblo. Son una especie de eruditos locales gracias a los cuales podemos contar con historias y más cosas de nuestros pueblos. Pues muchas veces esas monografías locales que tratan de historia, que tratan de tradiciones, en algunas ocasiones también incluyen pequeños vocabularios, pequeños repertorios léxicos. Mírate, si me permites, hay muchos, debería aquí traer una lista interminable, pero si sirve de referencia, hay un trabajo que yo admiro particularmente, que es el trabajo de Begoña Martín Martín, que es maestra, además, y que hizo una estupenda monografía local sobre Erguijuela de la Sierra. Y en ella dedica un capítulo al tema de las palabras, pero con mucho fundamento. No es solamente una colección, no es solo compilar palabras, hay que contrastarlas, hay que hacer un trabajo que va más allá de buscar palabras raras o acumular simples vulgarismos. Así que yo te agradezco que hagamos esos reconocimientos a toda esta gente. Claro que sí. Bueno, aquí queda reconocida Begoña, esta maestra que hoy nos has mencionado, y bueno, ya hablaste antes de Antonio, de Pedrosillo. También queda aquí recogida su aportación al mundo de la lengua que nos está ocupando en estos días. Apezancar era nuestra primera palabra, pero ahí también te gusta traer no solo palabras, sino también expresiones. Vamos con algunas, si quieres. Sí, mira, hay una expresión que a mí me gusta mucho. Bueno, yo siempre, porque es que me apasionan, ¿eh? Y normalmente las palabras que yo traigo, en el 95% de los casos, son palabras que yo he tomado directamente de personas que las usaban. Luego he contrastado y he visto que en algunos casos están recogidas también en otros diccionarios o en otros repertorios léxicos de la provincia. La expresión estar preñado por. No estar preñado, que todo el mundo sabe qué es, estar embarazada una mujer, ¿no? Incluso aplicado al mundo de los animales, las hembras. Pero estar preñado por, bueno, es fácil deducirlo, es tener un antojo de algo, cuando de repente quieres de manera impetuosa algo de manera inmediata. Eso es estar preñado por. Y es curioso porque el tiempo del embarazo, en la tradición hay dos momentos en la vida de la mujer muy condicionados. El otro día hablábamos de que la tradición es una concepción sagrada del mundo y eso nos permite entender las supersticiones. Si hay dos periodos asociados a las supersticiones son el periodo, es decir, la menstruación de la mujer, que algún día puede salir un tema y lo desarrollaremos, y el tema del embarazo. Quizá en el tema del embarazo solamente alcanzamos a conocer todo aquello que tiene que ver con los antojos. Una mujer que de repente siente un deseo súbito de algo, se le antoja algo y casi siempre es cosa de comer, y entonces la gente cree, o tradicionalmente creen, que si no satisface ese antojo, al niño cuando nazca le va a aparecer una mancha, una pigmentación en la piel con la forma de aquello que se le antojó a la madre, que, insisto, suelen ser casi siempre alimentos y casi siempre fruta fuera de su tiempo. ¿Vale? Pues bien, es curioso porque eso casi todo el mundo lo conoce y la mancha normalmente la gente lo llama el antojo y dicen, y hay gente que te asegura, que cuando llega la época de maduración de esa fruta cambia el color de la mancha. Bueno, la tradición no se queda ahí, ¿eh? Traigo esto no por recordar algo que ya sabemos, sino que en torno al embarazo hay muchísimas supersticiones. Por ejemplo, hay gente que no sabe que en algunos lugares se creía que cuando una mujer no satisfacía el antojo, eso suponía que el niño iba a morir prematuramente y por esa razón había que satisfacerlo. Pero en relación con el embarazo, por ejemplo, se decía que había ciertos alimentos que condicionaban la vida o las características del niño. La forma de ser o cómo iba a ser. Efectivamente, si una madre come, por ejemplo, carne de liebre, el niño va a dormir siempre con los ojos abiertos, como se dice que duermen las liebres. Si come carne de conejo, va a salir con el labio de porino. La actividad de la mujer, si la mujer cuando está embarazada hace punto, por ejemplo, es muy peligroso porque se cree que el niño puede morir estrangulado en el vientre de la madre. Podríamos contar muchas más, pero ya que estamos hablando de estar preñado por,
nos vamos, como siempre, a otros derroteros conectados con Bueno, pero es riquísimo esto que nos has contado. Alguna vez tenemos que hablar expresamente de eso y dedicarle un programa. Hemos comenzado con estar preñado por, y de ahí pues nos vamos a ir, venga, otra expresión si quieres. Mira, hay una, generalmente la gente que tiene casa en los pueblos o aquellos que tienen casa, es decir, no que viven en apartamentos o pisos como en mi caso, por ejemplo, pues sabe que de vez en cuando tienen que recorrer el tejado por si hay alguna gotera o si hay alguna teja que se rompa, sobre todo en los pueblos con la teja árabe, que da problemas. Es preciosa, estéticamente es impecable, pero da problemas, ¿no? Porque hacen nido los pájaros, bueno. Entonces, lo de recorrer el tejado es algo común, se hace periódicamente, pero recorrer el tejado a alguien. ¿Qué es recorrer el tejado a alguien? Recorrer el tejado a alguien es eso, es repasar a alguien en el sentido de corregirle, en el sentido de reñirle. A ti tengo yo que recorrerte el tejado, sobre todo aplicado a los muchachos, a los niños, cuando no se portan convenientemente. Ven para acá, que te voy a recorrer el tejado. Bueno, son esos usos. Tal como lo estabas contando, pensé que se refería más bien a darle un repaso a alguien, a echarle una repasata, ¿no? A reñirlo, sí, pero no. Es a reconvenirle, es a corregirle y es a reñirle. O sea, es repasar un poco. Vamos a ver qué es lo que has hecho, ¿no? Vale, como vamos a ver que te voy a tirar de las orejas, hay que hacer un análisis detallado de qué ha pasado aquí. Bueno, pues dos expresiones, preñado por y recorrer el tejado a alguien. Y de ahí vamos a alguna palabra, aparte de la primera con la que... Sí, vamos con hay una palabra que a mí también me gusta mucho, que es la palabra, sobre todo me gustan las palabras sonoras, aquellas palabras que tienen una contundencia, y es la palabra hondonajos, además utilizada en plural, los hondonajos. No tengo ni idea de qué es esto. ¿A ti a qué te suena eso, Ana? Hondonajos, con H, claro. O pienso en hondón, pero hondonajo, no sé. Y además tiene ese como esa connotación despectiva en el propio sonido, sí. Hondonajos, ¿no? Bueno, los hondonajos es efectivamente, en principio es lo que queda en el fondo de un plato, en el fondo del recipiente donde se hace la comida, aquello que sobra, ¿eh? De manera que es muy común el que si en un grupo de comensales uno llega tarde, alguien le diga, ya llegas tarde, solo te quedan los hondonajos, las sobras, los restos, las sobras. ¿no? Entonces es muy curioso porque se aplicaría también en sentido general a la comida que queda, a la comida que sobra, ¿no? Los restos, ¿no? Esos serían los hondonajos. Antes has hablado, a propósito de lo de los embarazos, has sacado a colación aquí a dos animales, ¿no? Has hablado de liebres y de conejos. El mundo de la fauna da muchísimo, da para hablar un montón. Sí. Seguro que en la cultura tradicional hay alguna palabra que nos puedes traer también, ¿no? Tú fíjate lo del simbúscalo del otro día. ¿Quién podía imaginar que eso era el nido de la mantis religiosa, ¿no? Bueno, yo no soy muy experto. Nuestro amigo Raúl sí que conoce el mundo, la biología, sobre todo de manera muy especial, el mundo de las plantas, pero también el mundo de los animales. Sí, bueno, a mí me gustan, perdóname, Paco, y también un libro del que hemos hablado aquí con detalle, que es el libro de José Luis Herrero Ingelmo, titulado Es un animal, en el que hace un repaso, un recorrido muy detallado por el mundo de los animales. Así que también en alguna de las ocasiones en las que vuelva también le hablaré de ello. Pero vamos a hablar de uno en concreto que se pronuncia o se dice de otra manera diferente, ¿no? Aquí en nuestra tierra. Hay un término que no recoge el diccionario de la Academia tampoco, y que es un término que en Salamanca, también en zonas adyacentes, no solo aquí, se utiliza para la palabra para el animal que todos conocemos genéricamente como comadreja, que es un animal muy pequeñito y que quien anda por los pueblos sale por la noche alguna vez las ve. Son muy pequeñitos, y se meten en los corrales porque van siempre a los montones de leña, porque hay pequeños roedores, que es de lo que se alimentan. Bueno, pues a la comadreja por Salamanca se la llama, que me parece un nombre tan bonito, tan dulce, doloncilla. Sí, doloncilla. Y lo más curioso es que hace unos años que tuve la oportunidad de ir a dar unas conferencias en la Universidad de Veracruz, me encontré con el hecho de que, no sé cómo hablamos de esto, pero me dijeron que allí la comadreja la llaman oncilla.
oncilla, aquí doloncilla, aquí oncilla. Evidentemente estamos hablando de un término que allí pervivió y evolucionó de otra manera en el español de México y que en el español de España pues ha ido desdibujándose y queda en estos reductos rurales, con esa sonoridad, que igual que comadreja, pero doloncilla es tan bonito, tan dulce, tan Sí, sí, fino, sí. que Bueno, parece que tú estás viendo el animal que es pequeñito. sí, parece el nombre de una dama, de algún Sí, relato, de algún sí, cuento. Bueno, esto va a ir de vuelta también para otro de nuestros colaboradores, que es Alfonso Figueroa, que es mexicano y nos trae sí. mucho el léxico de su tierra, así que se la voy a proponer también el próximo día que A venga ver si la conoce, a ver si para la ver conoce. para ver si Sí. le suena, si tenemos esa relación. Bueno, más palabras salmantinas, Paco, que nos da tiempo a un par de ellas más. A ver. Sí, mira, la palabra mezuca o mezucón, que es Uy, mucho más esta contundente, Y la eso uso ya, yo muchísimo, yo la uso mucho esta. el Explícanos. mezucón, el que se mete donde no debe, donde no le importa, el que es el entrometido, el fisgón, ese es el mezucón, o el mezuca. Mira, te voy a contar solamente una anécdota, ¿no? Cuando yo hablo de eso, me acuerdo, yo pertenezco a aquella generación en que todavía era un tabú entrar en la cocina a los hombres. Ese era oficio y era territorio de género, territorio femenino. Y yo recuerdo, siendo muchacho, que mis abuelos, por ejemplo, mi abuela, que no quería de ninguna manera que yo entrara en un territorio que era un territorio de mujer, me decía, es que eres un mezucón, se te va a caer el pito. Y claro, cuando a un muchacho te suelta una cosa de ese tipo, pues como que te Me voy de quedas aquí rápido, me voy de aquí rápidamente. estremecido, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la palabra mezuca o mezucón, curioso, entrometido, todo esto, que tampoco está en el diccionario de la Academia, pero, por ejemplo, sí que lo recoge la mano y algún otro como Manuel Fernández de Gata, por ejemplo, en su vocabulario charruno, pero también me recuerda una palabra que se utiliza mucho por Salamanca, que es la palabra olerón, la persona que está siempre metiéndose y oliendo donde no, es decir, curioseando. Ese es el olerón que en la zona del Abadengo yo la he escuchado en una forma contracta, la palabra oldrón. En lugar de Oldrón. olerón, oldrón, que es todavía mucho más contundente, ¿no? Como Pero más feo, ¿no? Es todavía más feo. Vete a mí de me hace aquí, mucha gracia. Oldrón. Sí, Sí. sí, es una palabra estupenda. Y más cosas, Paco, una Una palabra más, más. ¿te Sí, parece? Mira, hay sí. una palabra que para mí evoca el territorio materno, ¿no? Mi madre, Elisa, que era un cielo de mujer y que, bueno, pues nos trató siempre con una dulzura muy, muy, muy especial. Siempre utilizaba este término, que era un término muy usado en Villar de la Yegua y después creo que también he podido comprobarlo que en algún otro pueblo del campo de Argañán. Y era la palabra comprisión, ¿no? Cuando quería Compresión. decir, mira, es que decían algo de su hijo, ¿no? Es que mi hijo tiene esa comprisión. ¿Qué es comprisión? Comprisión es manera de ser, carácter, temperamento. Eso es comprisión, que curiosamente, en algunas partes de la provincia, en lugar de comprisión, se dice complisión, cuestión o palabra que no recoge el diccionario de la Academia, pero sí sabemos, por ejemplo, que en la Edad Media, por ejemplo, don Juan Manuel lo llegó a utilizar y aparece en el libro del Caballero del Escudero. El término, Ah. la palabra complisión, ¿vale? Claro, No comprisión, pues estoy pensando en que uno tiene una complexión física, entonces sí, no sé sí, si sí. tienen algo Es a que donde, ver, a donde nos vamos, ¿no? ¿no? Cuando la escuchamos. Y No sin tiene nada embargo que ver. aquí habla del carácter más Tiene bien, que no ver va con al el carácter, con físico, la sino psicología tiene que ver, al sí. carácter. Bueno, pues Sí. comprisión, este es el carácter o la forma de ser que tiene una persona. Bueno, una buena lista de palabras y expresiones hemos Aquí hecho hoy. no falta No nada. falta, o sea, yo creo que podríamos hacer programas hasta. Oye, te veo con una tacita de Forges, sigues con la taza de Forges, ¿no? Claro, mira, el humor nos salva, Ana. El Ay, sí, humor nos salva en menos estos mal. Si no, tiempos. Y siempre, ¿eh? Siempre, ¿no? sí, sí, Y sí. hoy encontré esta otra, también de Forges, donde vemos al hombre que está sentado en el sillón. No sé si se verá No bien, se pero bueno, aprecia porque hay mucha luz ahí y no sí. podemos verlo. Bueno, en cualquier caso, está alguien por detrás, no sé si es un amigo o una mujer, tapándose con una cortina y diciendo, me aburro, que es algo que yo escucho en los balcones cuando llegan las 8 de la tarde, muchos niños dicen, me aburro. Sí, sí. Efectivamente, tienen toda la razón, ya Es les va verdad, es tocando, ¿no? verdad. Ya les va Sí, tocando. cuando uno empieza a ponerse la cortina Sí, por encima del pelo, sí, es que se aburre. En fin, Forges que siempre
nos pone un toque de humor, aunque ya no está, Cierto. pero sigue estando tan presente. Bueno, antes de irnos, como siempre, Paco, vamos a ir añadiendo algunos libros a nuestra particular Sí. biblioteca de la lengua desatada. La semana pasada nos traías el libro del buen Folgar y nos reímos mucho. ¿Y esta semana qué nos traes? Pues mira, necesariamente yo tenía que referirme, he hablado hace un momentito de los niños. Yo creo que a los niños los desatendemos y están desasistidos muchas veces. Y en el tema de los libros también. Y a veces buscamos, y me parece muy bien, hay narradores actuales de literatura infantil fantásticos. Pero yo siempre, sabes, que rompo una lanza por el mundo de la tradición. Y los cuentos populares son una fuente inagotable que además, fíjate, que estuvo en un tiempo, estuvieron muy mal vistos. ¿Por qué? Sobre todo los cuentos de hada, los cuentos maravillosos, porque decían que le metían pájaros en la cabeza a los muchachos. Pues bien, Bruno Bettelheim, que es un psicoanalista que estudia el relato tradicional, decía y defendió a partir de los años 70 que estamos equivocados y que los cuentos maravillosos le vienen muy bien a los niños para ir forjando poco a poco su propia personalidad, en la medida en que se van identificando con el héroe, intentan ver y el cuento les lleva por el camino de rechazar al antihéroe, de rechazar al personaje negativo. Entonces, los cuentos populares están ahí. Yo traigo esta edición, que es una de las más bonitas, una compilación a ver, enséñanos otra vez, Paco, que ver, casi no lo hemos visto. de Rodríguez. Cuentos Antonio, cuentos es al amor un de la volumen lumbre. de los dos. Se llama exactamente Cuentos al amor de la lumbre, lo hizo Antonio Rodríguez Almodóvar, y es una edición preciosa, hecha con un gusto, con un papel, con una encuadernación, con una ilustración. La edición en sí es maravillosa, de que la hicieron a Naya. Pero sobre todo, independientemente de romper una lanza por el relato, por los cuentos populares, también debemos tener en cuenta que cuando vemos esos cuentos, leemos esos cuentos, o enseguida pensamos, sí, bueno, los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos de Charles Perrault en Francia, en realidad no somos conscientes de que esa gente lo que hizo fue adaptar cuentos populares. Es decir, La Cenicienta, La Bella Durmiente o Blancanieves, que son versiones que ellos popularizaron en toda Europa, existen igual en la tradición española. Luis Cortés, que fue un magnífico etnógrafo, hizo una recopilación de cuentos populares salmantinos donde todos estos cuentos que nosotros hemos conocido por esas recopilaciones tienen su versión salmantina. Entonces estamos conectando de nuevo con la raíz, estamos conectando con ese patrimonio inmaterial. O sea que más allá de reivindicar el cuento popular como materia narrativa, que además lo bueno es que se lo cuenten los abuelos, no que lo lean los críos, que también, sino que se lo cuenten los abuelos o los padres. Bueno, me parecía que estaba bien traer a colación hoy los cuentos populares. Claro que sí, los cuentos al amor de la lumbre, cómo no. Mira, en este programa pasan cosas muy curiosas, porque como siempre digo, no me gusta que los invitados y los colaboradores me digan previamente qué libro van a traer, porque así es todo más sorpresa. Pero es que luego hay veces como que en cierta medida unas cosas se hilan con otras. Porque mira, hoy he cogido de mi biblioteca este libro de Unamuno. Lo ves ahí, ¿verdad, Paco? Sí, Espero sí. que lo vean los espectadores, que es muy bien, muy Amor bien. y pedagogía. Sí. Amor y pedagogía. Y tú has hablado de los niños. Y bueno, me he acordado porque dentro de la injundia tremenda que tiene todo lo que escribía Unamuno y de ese fondo tan profundo y tan filosófico que encierra esa novela, Amor y pedagogía, es también un libro que está lleno de humor. Y está ese personaje, Don Avito, que tiene un hijo al que le quiere poner de nombre Apolodoro. Y está su madre que le quiere llamar Luisito y se lo quiere comer a besos. Y él es de los que no quieren que su hijo tenga pájaros en la cabeza ni historias raras. O sea, él quiere tener un hijo formado con una pedagogía muy estricta y, sin embargo, su madre, pues eso, quiere educarle de otra forma. Mira tú por dónde, en cierto modo, están relacionados un poco lo que tú traes y lo que yo traigo hoy. Fíjate, además, Ana, una cosa. Miguel de Unamuno fue, cuando llegó a Salamanca, uno de los primeros amigos que tuvo fue don Luis Maldonado. Y don Luis Maldonado le metió el veneno de la tradición. De tal manera que Unamuno durante algunos años llevaba una libretita haciendo una especie de compilación de términos salmantinos que Ana Chaguaceda, directora de la Casa Unamuno, conserva allí con enorme cariño. Y que hicimos una vez una edición facsímil de ese cuaderno, elaborada y trabajada por nuestro querido Antonio Llorente Maldonado, ¿no? Pues Miguel de Unamuno, a quien mencionas a través de ese trabajo, fue una persona que conoció, defendió y respetó muchísimo la tradición.
Bueno, pues nos vamos a ir ya a poner las palabras en la caja de palabras del día. Paco, ¿qué palabra me traes hoy? Aparte de todas estas, por supuesto, que todas Bueno, merecerían estar en la caja por sí mismas. yo es que al final no será siempre así, pero bueno, en este caso también es un salmantinismo, ¿vale? Bueno, bien. Porque a mí me parece que es una palabra que recoge ese sentimiento de añoranza, de nostalgia, incluso un pelín de tristeza que todos tenemos del espacio exterior, ¿no? Confinado. Y es la palabra ansión. Ansión. Ansión, ¿eh? Que es un aumentativo de ansia. Bueno, pues qué ansión tengo yo de mi tierra, de mi calle, de mi campo, de mi pueblo, donde tengo la casa y no puedo ir y no debo ir además para Mm. respetar a la gente que vive allí, ¿no? Bueno, pues si te parece bien, ansión, que yo creo que está muy bien contextualizada en este tiempo y que curiosamente es de esas palabras que el diccionario de la Academia reconoce como salmantinismo. Es posible que fuera porque lo tomó del diccionario de la mano, como dijimos el primer día. Ajá. Pues yo no voy a poner más palabra hoy, fíjate, porque es que me gusta esta, sí que la comparto contigo, esta a medias, esta da a medias. Encantado, O sea, encantado, Ana. ansión, es que tenemos una ansión de tantas cosas, así que nada, con esa nos quedamos. Paco, muchas gracias y nos encontramos el próximo martes, si todo sigue como hasta Sí. ahora, porque ya sabemos que ahora la incertidumbre también es lo que nos rodea y también, por supuesto, en las programaciones que les vamos a contar. Muchas gracias, Paco, nos vemos en la próxima. Encantado. Adiós. Hasta Y pronto. un saludo para nuestros compañeros de Magazine y para todos los espectadores de la 8. Adiós.